Incoterms. Incoterms significa International Commerce Terms, también denominados cláusulas de precios. Se representan por abreviaturas, SIP, FOB, etc. Determinan las obligaciones del comprador y del vendedor en el comercio exterior. Regulan 1. La distribución de documentos. 2. Condiciones de entrega de la mercancía. 3. Distribución de costos de la operación. 4. Distribución de riesgos de la operación. Están fuera de esta regulación las cláusulas internas de un contrato de compraventa, situación de la mercancía, garantía, pago, etc. Características. 1. La entrega. Siempre se debe especificar lugar y momento de la entrega y evitar establecer condiciones difíciles o imposibles de cumplir. Es frecuente importar con SIF y exportar con FOB. La entrega incluye la documentación pertinente. Esta última extingue la obligación de entrega. 2. Los riesgos. Desde que se efectúa el contrato de compra-venta hasta el momento de la entrega existen riesgos. Los Incoterms eliminan este tipo de incertidumbres y dejan claro la transmisión de riesgos entre el vendedor y el comprador. 3. Los gastos. Los Incoterms también dejan claro los gastos originados por la mercadería hasta el momento de su entrega. En determinados contratos, el vendedor asume los gastos de envío y a veces gastos accesorios. 4. Los documentos, incluidos también en un Incoterm, para la exportación, licencias, etc. y para posterior despacho en destino, certificados de origen, facturas consulares, etc. Esto varía según el término utilizado. El objeto de los Incoterms es establecer una interpretación común de los términos utilizados en la compra-venta internacional de mercaderías, grupos o categorías básicas, EXW, salida, FCA, FAS y FOB, sin pago de transporte principal, CFR, CIF, CPT y SIP, con pago de transporte, DAF, DES, DEC, DDU y DDP. Llegada, recomendaciones, EXW, FCA, CPT, SIP, DDU y DDP para todo tipo de transporte, FAS, FOB, CFR, SIP, DES y DEC para marítimo y aguas interiores, DAF para transporte por carretera. Categorías. Grupo E. El vendedor en su planta, depósito, etc. pone a disposición la mercadería. Este grupo integra la cláusula EXW, Ex-Works y en fábrica. Grupo F. El vendedor entrega la mercadería al medio de transporte determinado por el comprador, sin pago del transporte principal. Integra las cláusulas FCA, Free Carrier, francotransportista, FAS y FOB. Grupo C. El vendedor contrata el transporte principal, pero no se hace responsable de la mercadería luego de su carga y despacho. Integra las cláusulas CFR, CIF, CPT y SIP. Grupo D. El vendedor asume toda la responsabilidad sobre la mercadería hasta su destino. Integra las cláusulas DAF, DES, DEC, DDU y DDP. Cada cláusula establece las obligaciones del vendedor, del comprador y el medio de transporte apropiado. Anexo. Terminología. FAS, Free Alongside Ship, franco al costado del buque. FOB, Free on Board, franco a bordo. CFR, Cost and Freight, costo y flete. SIF, Cost Insurance and Freight, costo seguro y flete. CPT, Carriage Paid to, transporte pagado hasta. SIP, Carriage and Insurance Paid to, transporte y seguro pagado hasta. DAF, Delivered Frontier, entrega en frontera. DES, Delivered ex Ship, entrega sobre el buque.
DEC, Deliver ex Key, entrega en muelle. DDU, Deliver Duty and Paid, entregada derechos no pagados. DDP, Deliver Duty Paid, entregada derechos pagados. Y esto fue Incoterms. Comparte, suscríbete.